Yo creo que Okay. en estos meses nosotros hemos venido manifestando verbalmente y con hechos que Liberación Nacional ha estado dispuesto a ayudarle al país. Pero también tengo que decir que hoy tenemos muchas dudas con relación al tema de los impuestos. En lo personal no voy a estar claro todavía hasta que no tengamos varios meses más para ver cómo responde el tema de la recaudación y el control del gasto, porque lo que ha ocurrido ahora podría deberse a muchos factores que habría que analizar en detalle y que habría que entrar a profundidad, analizar el tema de los combustibles, el precio barato junto al precio alto, los ingresos, y si representa un 1 o un 2% del total de los ingresos o representa más, no sabemos, porque un comunicado de prensa es fácil de decirlo, a lo mejor revisar lo que realmente ha ocurrido es un detalle. Yo sí quiero decir que en lo personal no voy a votar impuestos aquí, y yo creo que la mayoría de los compañeros de la fracción estamos claros, y nos van a tener que convencer, porque donde hemos estado claros es en aprobar los proyectos de inversión del país. Aquí esperaremos los 2 años y vamos a esperar los 2 años para aprobar impuestos. Antes, en lo personal, no votaré ningún impuesto y ahí veremos cómo lo vamos a discutir. Esta tarde se ha conversado bastante y aquí hay algunas anotaciones que pueden ser parte de una intervención. El presidente de la República diría o dijo: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Mauro Enclar hace unos días nos decía que el PAC había sido un partido experto en ser oposición, en obstruir, en 12 años, en decir no, en oponerse a proyectos de impuestos en la administración Chinchilla Miranda y en la administración del expresidente Arias. Y decir aquí que no a los impuestos y oposición férrea a eso que fue lo que hizo el PAC en los últimos 12 años. Ahora el PAC ha cambiado de discurso, y cambió de discurso porque ahora nos dicen que tenemos que venir aquí a hacer consenso y que tenemos que estar en el sí a los impuestos, que tenemos que votar las cosas. Bueno, yo quiero recordarle al partido gobierno que en los últimos 12 años ustedes fueron de verdad oposición en ese tema, oposición férrea. Aquí hay con algunas excepciones, don Otón Solís, siendo el líder del partido de oposición en ese momento, manifestó abiertamente a favor del tema impositivo en la administración Chinchilla Miranda, y eso hay que rescatarlo. Y me dice doña Exi que ella también hizo lo mismo, pero bueno, como fracción sí fueron opositores. Hoy yo quiero decirles que en lo personal seré opositor al tema impositivo, me voy a oponer a ese tema, me voy a oponer abiertamente, voy a acompañar a Otto Guevara en esa dirección. No más impuestos al pueblo costarricense hasta tanto no tengamos claridad en la reducción del gasto, no por una cifra de febrero, no, cuando nos demuestren a finales de diciembre en la liquidación del presupuesto del 2015 que efectivamente hubo una reducción al 3 o al 4% en el déficit fiscal y que los ingresos mejoraron y que hubo realmente un sobrante importante. Y ojo con esto, que no nos vengan como vinieron hace unos meses de decir que había recorte de gasto y entonces vinieron con un extraordinario a establecerlo como gasto, y que ahora nos dicen que hay una disminución y que ya están preparando un presupuesto extraordinario. No, si eso lo abonan a la deuda, de ahí estaríamos de acuerdo, pero eso lo vamos a revisar en el camino que sigue. Don Víctor Morales tocaba un tema importante aquí, es que el sector privado es importante en materia del desarrollo habitacional del país, pero también es cierto que hubo reuniones en Casa Presidencial, y ahí le reconozco a don Víctor Morales los niveles de transparencia, cuando dice que van a aparecer
en las listas que le van a entregar a Rolando González, que me supongo ya están fotocopiando y certificando, porque tuvo la Sala Constitucional que venir a decirle al ministro de la Presidencia que tenía que entregar los listados de los ingresos a Casa Presidencial. Ahí van a aparecer quiénes fueron, y yo creo que los desarrolladores se reunieron octubre o noviembre, pero don Víctor, no ha pasado nada de octubre a noviembre aquí. Se reunieron, conozco el tema, para buscar una fórmula de cómo trasladar el problema del triángulo de solidaridad y cómo redistribuirlo en todo el país, como lo ha planteado aquí el jefe de fracción del Frente Amplio. Desde aquí de pronto nos ponen en las zonas rurales a un pelotón de gente en proyectos de vivienda, donde las municipalidades han venido diciendo que no, y por supuesto que van a seguir diciendo que no para que no ocurran los temas que ha planteado aquí el jefe de fracción, don Gerardo Vargas Varela, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. Pero el sector privado es importante que participe en esto. Si el sector privado no está participando en los temas de vivienda, aquí no va a haber vivienda, y esos 143.000 millones y esos 50.000 millones o esos 200.000 millones de superávit que ha planteado Mario Redondo, que van a seguir creciendo porque el sector privado no está participando. Tenemos un sistema financiero en donde hay un traslado de recursos a las entidades financieras para bonos individuales, y nos quedamos esperando los proyectos por artículo 59 que deben pasar los 50 o no sé cuántos requisitos, o 200 requisitos o 145, para ponerlo en términos de algo que es terrible en materia de tramitología, para que lleguen finalmente a pasar el filtro del FOSUBI y finalmente pasen por la junta directiva del banco hipotecario, y de ahí comienza de nuevo el tema a caminar. En estos días, creo que el 15, si uno tiene acceso a la página del Banco Hipotecario de la Vivienda, están anunciando que efectivamente, y aquí le voy a dar la razón a Mario Redondo, porque está diciendo el ministro o las autoridades del sistema financiero que van a aplicar 150.000 millones de colones para este 2015. Entonces, don Mario, usted tiene razón. Hay 150.000 millones de colones que vienen de no ejecución del 2014 que los pretenden implementar este año, que los pretenden implementar sin la participación dentro de un sistema en donde el sector privado debe estar presente. Pero también hay un convenio al que me refería hace un rato, que es el convenio entre el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Comisión Nacional de Emergencia, que incluye más de 23.000 millones sin ejecutar, de los recursos del Tomás, del terremoto de Nicoya, de una serie de situaciones que ha ocasionado la naturaleza en inundaciones, en terremotos y todo lo demás. Y ahí hay 23.000 millones que no se pueden utilizar en otra cosa, como ya lo planteé hace un rato, que no sean las listas de la gente que fue afectada. Y de nuevo entonces surge aquel tema de qué es lo que está pasando con la gestión, porque el tema de plata no es el problema, don Otto Guevara. Aquí hay más de 200.000 millones de colones que están disponibles en los presupuestos y que están en efectivo, recursos que tiene el presupuesto nacional, y que no es que están en los papeles, no es que están ingresados porque son superávit de no ejecución, y que entonces deben estar en la Tesorería Nacional, en inversiones del Ministerio de Hacienda, y que no llegan a las familias más pobres de este país. Pero hay un tema interesante, es que en el 2009 se aprobó el impuesto solidario a las casas de lujo.
Y también en la página del BAMBI, cuando uno se va en uno de los boletines de prensa que tiene el Banco Hipotecario de Vivienda de este mes de febrero que acaba de pasar, se dice que el BAMBI comenzó a recibir ingresos de ese impuesto solidario a casas de lujo en diciembre del 2010, comenzó a recibir los ingresos, y que a la fecha ha recibido 22.240 millones de colones, más o menos en promedio 5.600 millones por año. Quiere decir que aquí hay recursos, el sistema financiero de la vivienda tiene plata. Lo que está faltando aquí es como cuando uno tiene una empresa en donde están faltando gerentes, donde están faltando verdaderos ejecutivos de empresa. A mí me parece que aquí hay que revisar los cuadros gerenciales, porque muchas veces para disimular la no ejecución comenzamos a buscar culpables en un sistema atrofiado, o comenzamos a decir que todo es problema de gestión, o comenzamos a decir que todo el tema tiene que ver con tramitologías, pero ya de pronto aparecen verdaderos gerentes y comienzan a resolver los temas que se supone eran problemas de gestión. Y yo creo que aquí el tema hay que revisarlo, Francisco Camacho. Por supuesto que la gestión hay que revisarla, pero hay que revisarla cuando en los planes operativos institucionales aparece de manera lógica y alianzas de manera muy clara entre diversos actores para poder hacer los niveles de ejecución. Si nosotros llegamos al 1 de mayo con estos niveles de no ejecución, el informe del 1 de mayo nos va a decir, en materia de vivienda, que todos los recursos están comprometidos. Y ojo con ese concepto, porque comprometidos no puede ser una lista de proyectos aprobados y no en ejecución, o no puede ser comprometidos sin aprobación en junta directiva con una lista de proyectos que a los cuales se les asigna un presupuesto amparado a recursos que ya existen, pero que en la práctica ya no pasan. Algunos por junta directiva no han pasado por junta directiva porque están pendientes de cumplir requisitos, o proyectos que ya cumplieron requisitos, que pasaron por una junta directiva y que se aprobaron, y que a la hora de la ejecución ya no inician procesos de implementación o ejecución. Y entonces eso es muchísimo más delicado, porque no es que está atrofiado el sistema, es que algo más está ocurriendo con la aprobación y la implementación de proyectos. Si quiere le cedo el uso de la palabra, compañero. ¿Cuánto tiempo me queda, presidente? Bueno, el tiempo es del diputado Antonio Álvarez, quedan 3 minutos 40 segundos. Bueno, el tiempo que me cedió don Antonio se lo voy a ceder aquí, nada más termino diciéndole, le voy a ceder los 3 minutos. Aquí o hacemos algo en materia de implementación de los proyectos de vivienda, o el país va a seguir haciendo que el superávit comience a crecer y de pronto van a aparecer diputados aquí diciendo que hay que quitarle la plata al sistema financiero de la vivienda.